Era viernes por la noche cuando vi las fotos. Ahí estaba mi hijo Matías, radiante con su traje nuevo, abrazando a Regina mientras todos brindaban a su alrededor. Las luces doradas del salón brillaban como nunca había visto, los invitados reían con copas en alto, y yo estaba aquí, en mi sillón desgastado, mirando la pantalla de mi teléfono como si fuera una ventana a un mundo del que había sido borrado. Pasé el dedo por las fotos una y otra vez. Ahí estaba mi hermano Edgar, mi cuñada Rosa, los primos que no veía hace meses, todos celebrando el compromiso de mi propio hijo. Todos menos yo. El padre. El que trabajó 12 horas diarias durante 30 años para que ese niño nunca conociera la necesidad. El que se saltó vacaciones, cenas, domingos de descanso, solo para asegurarme de que tuviera todo lo que yo nunca tuve. Es solo una reunión pequeña, papá, me había dicho Matías cuando le pregunté por qué no me habían mencionado nada. Nada formal, solo unos pocos amigos. Mentira. La foto mostraba más de 50 personas. Había mariachis, había flores por todas partes, había una mesa llena de regalos que parecía más un altar que una simple reunión. Mi pecho se apretó cuando vi la foto donde aparecía cortando el pastel. Un pastel de 3 pisos, decorado con rosas rojas y dorado. Regina lucía un vestido que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes cuando él era pequeño. Y Matías sonreía de esa manera que yo recordaba de cuando era niño y acababa de recibir algo que realmente quería. Me quedé ahí, sosteniendo el teléfono, sintiendo como el silencio de mi casa se volvía más pesado. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. El reloj de la cocina marcaba las 11:30. A esta hora, seguramente estarían terminando la cena, quizás bailando, quizás planeando la boda. Y yo aquí, descubriendo por las redes sociales que mi hijo había dado uno de los pasos más importantes de su vida. Scrolleé hacia abajo y vi más fotos. Una donde Regina mostraba el anillo, un brillante que seguramente había costado una fortuna. Otra donde Matías alzaba su copa en un brindis, con esa sonrisa que yo conocía tan bien. La misma sonrisa que tenía cuando le compré su primera bicicleta, cuando lo llevé a su primer día de universidad, cuando le entregué las llaves del auto que había ahorrado durante meses para comprarle. Pero lo que más me dolió fue ver una foto donde aparecía hablando con Edgar, mi hermano. Los dos se veían cómodos, relajados, como si fuera lo más normal del mundo estar ahí sin mí. Edgar, que siempre había sido el hermano problemático, el que nunca tuvo estabilidad económica, el que siempre me pedía dinero prestado. Edgar estaba ahí, en la fiesta de compromiso de mi hijo, mientras yo me enteraba de todo por Facebook. Cerré los ojos y traté de recordar cuándo había sido la última vez que Matías y yo habíamos tenido una conversación real. No de esas de ¿cómo estás, papá?, mientras miraba el reloj, sino una conversación de verdad. No pude recordarlo. Los últimos meses habían sido solo llamadas cortas, visitas apresuradas donde él hablaba de sus planes, sus proyectos, su futuro, como si yo fuera una pieza de mobiliario que escucha pero no opina. Recordé la última vez que vino a visitarme, hace 3 semanas. Había entrado a la casa con esa prisa que siempre tenía, había aceptado el café que le ofrecí sin realmente probarlo, y había pasado la mayoría del tiempo hablando por teléfono con Regina sobre los preparativos de algo importante. Ahora entendía que hablaba de esto, de esta fiesta, de este momento que había planeado durante meses sin contarme nada. Volví a abrir los ojos y miré la foto principal otra vez. Matías tenía el brazo alrededor de Regina, y ella lo miraba con esos ojos brillantes que solo aparecen cuando alguien se siente verdaderamente amado. Yo había visto esa misma mirada en los ojos de su madre cuando éramos jóvenes. Carmen había muerto hace 5 años, y desde entonces, Matías había sido lo único que me quedaba de ella. O al menos, eso había creído. Pero mirando estas fotos, entendí algo que había estado negándome a ver. Ya no era parte de su vida. Era un fantasma en su historia, alguien que había cumplido su función y ahora podía ser archivado en algún rincón de su memoria. El padre que trabajó hasta los huesos para darle educación, que vendió el auto para pagarle la universidad, que se quedó sin vacaciones durante años para que él pudiera tener todo lo que quisiera. Me levanté del sillón y caminé hacia la cocina. En el refrigerador todavía tenía pegada con un imán la foto de la graduación de Matías de la universidad. Ahí estábamos los dos, él con su toga y birrete, yo con mi mejor traje, los dos sonriendo como si fuéramos los dueños del mundo. En esa foto, yo era su héroe. En esa foto, él me abrazaba con orgullo y me decía que todo lo que había logrado era gracias a mí. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo había pasado de ser su héroe a ser alguien de quien se avergonzaba?
¿Cuándo había dejado de ser el padre que lo había sacrificado todo por él para convertirme en el padre que no merecía estar en los momentos importantes de su vida? Volví al sillón y tomé mi teléfono otra vez. Había nuevas fotos. Una donde Regina presumía su anillo en primer plano, otra donde todos los invitados posaban juntos en lo que parecía ser un brindis final. Y ahí, en esa foto grupal, vi algo que me partió el corazón. Había un espacio vacío en la primera fila, justo al lado de Matías. Un espacio que parecía haber sido pensado para alguien más. Un espacio que debería haber sido mío. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el zumbido del refrigerador desde la cocina. Afuera, los vecinos habían terminado de cenar y ya se preparaban para dormir. Y yo aquí, descubriendo que mi hijo había organizado la fiesta más importante de su vida y había decidido que yo no merecía estar ahí. Guardé el teléfono en el bolsillo y caminé hacia la ventana. La calle estaba vacía, iluminada solo por las farolas que proyectaban sombras largas sobre el pavimento. En algún lugar de la ciudad, mi hijo seguía celebrando. En algún lugar, la gente que yo consideraba familia estaba brindando por su felicidad. Y yo estaba aquí, sintiendo por primera vez en mi vida que tal vez había sido un tonto. Un tonto que había confundido ser un buen padre con ser un padre invisible. Pensé en Carmen, en lo que me habría dicho si hubiera estado aquí. Probablemente me habría abrazado y me habría dicho que Matías solo estaba pasando por una etapa, que pronto se daría cuenta de lo mucho que me necesitaba. Pero Carmen ya no estaba aquí para consolarme, y por primera vez desde su muerte, me alegré de que no tuviera que ver esto. No tuviera que ver como el hijo que habíamos criado juntos, el hijo por el que habíamos sacrificado todo, me había borrado de su vida como si nunca hubiera existido. Mañana tendría que decidir qué hacer con esta nueva verdad. Pero esta noche, solo quería entender cómo había llegado hasta aquí. Como el niño que una vez me había dicho que quería ser como yo cuando fuera grande, ahora me trataba como si fuera un estorbo en su camino hacia la felicidad. La luna llena brillaba entre las nubes, y por primera vez en años, me sentí completamente solo. Pero también, extrañamente, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Algo que se parecía a la rabia, pero que era más profundo, más frío. Era la comprensión de que había llegado el momento de dejar de ser el padre perfecto que siempre daba todo sin esperar nada a cambio. Porque claramente, para mi hijo, yo ya no existía. Y tal vez era hora de que él descubriera lo que significaba vivir en un mundo donde yo realmente no existiera. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto recordando todo lo que había hecho por él. Todo lo que había sacrificado. Todo lo que había dado sin pensarlo dos veces porque creía que eso era lo que hacían los padres. Dar. Siempre dar. Recordé cuando tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Carmen trabajaba de noche en el hospital y yo tenía 2 empleos para poder pagar la renta y la comida. Pero cuando el médico dijo que Matías necesitaba medicamentos especiales, medicamentos caros que el seguro no cubría, no lo dudé ni un segundo. Vendí mi guitarra. Esa guitarra que había comprado cuando tenía 18 años, la primera cosa bonita que había podido comprar con mi propio dinero. La vendí a un precio ridículo porque necesitaba el dinero ese mismo día. Matías nunca supo que vendí mi guitarra por él. Nunca supo que durante 3 meses comí solo tortillas y frijoles para poder pagarle las medicinas. Lo único que él recordaba era que se había curado, que papá siempre encontraba la manera de solucionar todo. Después vinieron los años de la preparatoria. Matías quería estudiar en la escuela privada, la mejor de la ciudad. Todos mis amigos van ahí, papá, me había dicho con esos ojos suplicantes que tenía cuando quería algo realmente importante. La colegiatura costaba más de lo que yo ganaba en 4 meses, pero encontré la manera. Conseguí un tercer trabajo los fines de semana, limpiando oficinas cuando todo el mundo dormía. Llegaba a casa los domingos por la madrugada, con las manos agrietadas del cloro y los productos de limpieza, y encontraba a Matías dormido en su cama, con los libros de la escuela privada esparcidos por el escritorio. Libros que yo había pagado con horas de sueño perdido, con domingos que nunca pude descansar, con una espalda que todavía me duele por cargar tanto peso durante tantos años. ¿Y qué hacía él mientras yo trabajaba 3 empleos? Estudiaba, sí, pero también salía con sus amigos, iba a fiestas, tenía la adolescencia normal que yo nunca pude tener. Porque a los 17 años yo ya trabajaba para ayudar en mi casa, ya sabía lo que era llegar con los pies hinchados y las manos sucias. Pero él no. Él tenía derecho a ser joven, a ser irresponsable, a soñar con un futuro que yo me encargaría de pagarle. Cuando llegó el momento de la universidad, el proceso se repitió. Matías quería estudiar administración en la universidad más cara del estado.
Es la que tiene mejor reputación, papá. Si estudio ahí, conseguiré un buen trabajo cuando me gradúe. Y yo, como siempre, encontré la manera. Pedí préstamos, empeñé el anillo de bodas de Carmen, trabajé doble turno durante 4 años. Recordé las noches en que llegaba a casa tan cansado que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero aún así me quedaba despierto esperando que Matías me llamara. Siempre me llamaba tarde, cuando salía de las fiestas universitarias, cuando necesitaba dinero para los libros, cuando tenía algún problema que solo papá podía resolver. Y yo siempre contestaba, sin importar qué tan agotada estuviera, sin importar que tuviera que levantarme a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Gracias, papá, me decía siempre al final de las llamadas. No sé qué haría sin ti. Y yo me quedaba con esas palabras, aferrándome a ellas como si fueran la prueba de que todo valía la pena. Que todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, todos los domingos trabajando mientras otros padres jugaban fútbol con sus hijos, todo había valido la pena porque él me necesitaba. Pero algo cambió cuando se graduó. Consiguió trabajo en una empresa importante, como había predicho. Empezó a ganar más dinero en un mes de lo que yo ganaba en 3. Y poco a poco, las llamadas se volvieron menos frecuentes. Las visitas se volvieron más cortas. Los gracias, papá se volvieron hola, papá, ¿cómo estás? Tengo prisa, pero quería saludarte. Recordé cuando conoció a Regina, hace 2 años. La primera vez que me la presentó, llegaron a casa en un auto nuevo, un auto que él había comprado sin consultarme, sin contarme sobre sus planes. Regina era bonita, educada, venía de una familia adinerada. Una familia que nunca había tenido que preocuparse por pagar la renta o por elegir entre comprar medicina o comprar comida. Durante esa primera cena, Regina había hablado de sus viajes por Europa, de sus estudios de posgrado, de sus planes para el futuro. Yo había escuchado en silencio, sintiéndome cada vez más pequeño, cada vez más consciente de que mi ropa era vieja, de que mi casa era modesta, de que mis manos mostraban los años de trabajo duro que había hecho para que mi hijo pudiera estar ahí, sentado junto a esa mujer que había nacido con todo lo que él había tenido que luchar por conseguir. Matías no había hablado de mí esa noche. No había contado cómo había pagado su educación, no había mencionado los sacrificios que había hecho para que él pudiera llegar hasta donde estaba. Para Regina, yo era simplemente el padre de Matías, un hombre mayor que vivía en una casa pequeña y que trabajaba en empleos que ella probablemente consideraba menores. Después de esa cena, las visitas se volvieron aún menos frecuentes. Matías empezó a llamarme solo en días especiales, como si fuera una obligación que tenía que cumplir. «Feliz cumpleaños, papá», me decía por teléfono, pero yo podía escuchar que estaba distraído, que había otras cosas más importantes que quería hacer. El año pasado, cuando cumplí 65 años, esperé que viniera a visitarme. Preparé su comida favorita, el mole que le había enseñado a hacer su madre, y me senté a esperarlo toda la tarde. Nunca llegó. Me llamó por la noche para disculparse, diciéndome que había tenido compromisos de trabajo que no podía cancelar. Compromisos que eran más importantes que pasar 1 hora con el hombre que había sacrificado 30 años de su vida por él. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que él no veía mis sacrificios como sacrificios. Los veía como obligaciones naturales, como cosas que cualquier padre haría por su hijo. Nunca entendió que yo había tenido que elegir entre mi propia felicidad y la suya, y que siempre había elegido la suya. Nunca entendió que cada peso que había gastado en él era un peso que no había podido gastar en mí mismo. Ahora, mirando las fotos de su fiesta de compromiso, entendí algo que había estado negándome a ver durante años. Para él, yo había cumplido mi función. Había sido el padre que había pagado todo, que había resuelto todos los problemas, que había estado ahí cuando me necesitaba. Pero ahora que tenía su propio dinero, su propia vida, su propia mujer, ya no me necesitaba. Y una vez que ya no me necesitaba, había dejado de verme como una persona. Me había convertido en una obligación incómoda, en alguien a quien tenía que llamar de vez en cuando para no sentirse culpable, pero a quien ya no quería incluir en los momentos importantes de su vida. Porque los momentos importantes ahora eran con Regina, con los amigos que había hecho en su trabajo, con la gente que pertenecía a su nuevo mundo. Un mundo en el que yo, con mis manos trabajadoras y mis empleos humildes, ya no tenía lugar. Esa madrugada, mientras veía las fotos por enésima vez, me di cuenta de que había cometido el error más grande de mi vida. Había confundido ser un buen padre con ser un padre invisible. Había creído que amar a mi hijo significaba desaparecer para que él pudiera brillar. Había creído que mi valor como padre se medía por lo que podía dar, no por lo que merecía recibir. Y ahora, a los 65 años,
Me encontraba completamente solo, viendo cómo el hijo por el que había sacrificado todo celebraba el momento más importante de su vida sin mí. Como si yo fuera un extraño. Como si todos esos años de sacrificio, todas esas noches sin dormir, todos esos domingos trabajando en lugar de descansar, nunca hubieran existido. Pero por primera vez en mi vida, también sentí algo más que dolor. Sentí rabia. Una rabia fría y clara que me llenaba el pecho y me daba una lucidez que no había tenido en años. Porque si él había decidido que yo no existía, tal vez era hora de que yo también tomara algunas decisiones. Durante los siguientes días, traté de hacer mi vida normal, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Cada vez que abría Facebook, aparecían más fotos de la fiesta. Regina había subido un álbum completo con más de 50 imágenes. La noche más perfecta de nuestras vidas, había escrito como descripción. Perfecta. Sin mí. El martes decidí llamar a Matías. Necesitaba entender qué había pasado, por qué no me había invitado, por qué había tenido que enterarme por las redes sociales de algo tan importante. Marqué su número con las manos temblorosas, ensayando en mi mente las palabras que quería decir. Palabras que sonaran como las de un padre preocupado, no como las de un hombre herido. Hola, papá, contestó después del cuarto timbrazo. Su voz sonaba distraída, como si estuviera haciendo otras cosas mientras hablaba conmigo. Hola, hijo, ¿cómo estás? Vi las fotos en Facebook de tu fiesta de compromiso. Se veía muy bonita. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Podía escuchar ruido de fondo, voces, música suave. Probablemente estaba en su oficina o en algún restaurante con Regina. Ah, sí. Gracias, papá. Fue algo pequeño, ya sabes. Nada especial. Nada especial. 50 invitados, mariachis, un pastel de 3 pisos, y él me decía que no era nada especial. No se veía pequeño en las fotos, Matías. Se veía como una celebración muy importante. Me preguntaba, ¿por qué no me invitaron? Otra pausa. Esta vez más larga. Podía escuchar cómo cambiaba su respiración, como si estuviera buscando las palabras correctas. Papá, ya te había dicho que era solo una reunión informal. Regina quería algo íntimo, solo con gente cercana. Ya sabes cómo son estas cosas. ¿Gente cercana? Vi a Edgar en las fotos. Vi a Rosa, a los primos. Ellos son más cercanos que yo. No es eso, papá. Es que, mira, Regina tiene sus ideas sobre estas cosas. Ella quería que fuera elegante, sofisticado. ¿Tú entiendes? No, no entendía. O mejor dicho, entendía perfectamente, pero no quería aceptar lo que estaba entendiendo. ¿Estás diciendo que no soy lo suficientemente elegante para la fiesta de compromiso de mi propio hijo? No pongas palabras en mi boca, papá. Solo estoy diciendo que Regina tenía una visión específica para la noche. Además, sabes que no te gustan mucho las fiestas grandes. Era cierto que no me gustaban las fiestas grandes, pero esta no era cualquier fiesta. Era la celebración del compromiso de mi hijo. Era un momento en el que debería haber estado presente sin importar si me gustaban o no las multitudes. Matías, esta no era una fiesta cualquiera. Era tu compromiso. Yo debería haber estado ahí. Lo sé, papá, lo sé. Pero ya pasó. Te prometo que en la boda vas a estar en primera fila, ¿está bien? Regina ya está planeando todo y va a ser increíble. En primera fila. Como si fuera un invitado más, no como el padre del novio. Como si fuera una concesión que me estaban haciendo, no un derecho que tenía por ser quien había hecho posible todo lo que él era. ¿Y cuándo va a ser la boda? Todavía no hemos decidido la fecha exacta. Probablemente el próximo año. Regina quiere algo grande, elegante. Estamos pensando en hacerla en el club campestre de su familia. El club campestre de su familia. Por supuesto. El lugar donde yo definitivamente no encajaría, donde mi presencia sería un recordatorio incómodo de los orígenes humildes de Matías. El lugar donde sería evidente para todos que él había venido de abajo, de una casa pequeña con un padre que trabajaba con las manos. Suena caro, le dije, sin poder evitarlo. Bueno, sí, va a ser una inversión importante. Pero Regina y yo estamos ahorrando, y además, bueno, ya sabes que cuando llegue el momento de la herencia, eso nos va a ayudar mucho con todos estos gastos. Y ahí estaba. La verdad que él no había querido decir directamente, pero que había estado implícita en toda nuestra conversación. Mi herencia. El dinero que había estado ahorrando durante años,
el dinero de la venta de la casa que Carmen y yo habíamos comprado cuando éramos jóvenes, el dinero de mi pensión, el dinero de todo lo que había trabajado durante 40 años. Él no me había invitado a su fiesta de compromiso, me había dejado enterarme por Facebook como si fuera un extraño, me había dicho que no era lo suficientemente elegante para su nueva vida. Pero aún así, contaba con mi herencia. Aún así, esperaba que cuando yo muriera, todo lo que había trabajado fuera suyo automáticamente. Matías, le dije con una calma que no sabía que tenía, ¿tú crees que yo voy a dejarles todo mi dinero después de esto? ¿Qué quieres decir con después de esto? Papá, no entiendo por qué estás haciendo un drama de algo tan pequeño. Algo tan pequeño. Ser excluido de la fiesta de compromiso de mi propio hijo era algo tan pequeño para él. No es pequeño para mí, Matías. Y el hecho de que tú pienses que es pequeño me dice todo lo que necesito saber. Papá, estás exagerando. Mira, tengo que colgar porque tengo una junta en 5 minutos. ¿Por qué no hablamos de esto después? Cuando estés más calmado. Cuando estuviera más calmado. Como si mi dolor fuera algo irracional, algo que se me pasaría después de un tiempo. Como si ser humillado por mi propio hijo fuera una reacción exagerada de mi parte. Está bien, Matías. Hablaremos después. Colgué el teléfono y me quedé sentado en silencio durante mucho tiempo. Afuera, podía escuchar a los niños del vecindario jugando en la calle, sus gritos alegres y sus risas mezclándose con el sonido del tráfico lejano. Vida normal. Gente normal viviendo sus vidas normales mientras yo me daba cuenta de que mi hijo había estado esperando que yo muriera para poder usar mi dinero en financiar la vida elegante que quería tener con Regina. Esa noche saqué todos los documentos importantes de la caja fuerte que tenía en el armario. El testamento que había hecho 5 años atrás, después de la muerte de Carmen. El documento que dejaba todo a Matías porque él era lo único que me quedaba en el mundo, la única familia que tenía, la única persona que importaba en mi vida. Leí cada palabra del testamento a la luz de la lámpara de la sala. Dejo todos mis bienes, propiedades y cuentas bancarias a mi hijo Matías Duarte, por ser el único heredero directo y la persona más importante en mi vida. Lo había escrito con tanto amor, con tanta esperanza de que él supiera, algún día, todo lo que había significado para mí. Pero ahora, leyendo esas palabras, me sentía como un idiota. Como un viejo tonto que había confundido ser generoso con ser respetado. Que había creído que dar todo sin pedir nada era la forma de asegurar el amor de su hijo. Cerré el testamento y lo puse de vuelta en la caja fuerte. Pero por primera vez en 5 años, no lo guardé con la tranquilidad de saber que había hecho lo correcto. Lo guardé con la certeza de que tenía que cambiarlo. Y pronto. Porque si Matías había decidido que yo no era lo suficientemente bueno para estar en los momentos importantes de su vida, si había decidido que mi presencia era un estorbo en su camino hacia la elegancia y la sofisticación, entonces tal vez era hora de que descubriera qué significaba realmente perderme. No solo como el padre que siempre había estado ahí cuando me necesitaba, sino como el hombre que había planeado dejarle todo lo que había trabajado durante 40 años. Porque si yo no era lo suficientemente bueno para estar en su presente, ¿por qué debería estar en su futuro financiero? Esa noche, por primera vez desde la muerte de Carmen, me sentí realmente solo. Pero también, por primera vez en años, me sentí libre. Libre de la obligación de ser el padre perfecto que siempre daba todo sin esperar nada. Libre de pretender que no me dolía ser tratado como un extraño por la persona que más amaba en el mundo. Y con esa libertad vino una claridad que no había tenido antes. Una comprensión de que había llegado el momento de tomar decisiones que fueran buenas para mí, no solo para él. Decisiones que me devolvieran la dignidad que había perdido en algún punto del camino, cuando había dejado de ser Esteban Duarte para convertirme simplemente en el papá de Matías. Era hora de recordar quién era yo antes de ser padre. Y era hora de decidir quién quería ser ahora que había descubierto que ser padre ya no significaba nada para mi hijo. Al día siguiente fui directo al banco. No quería pensar más. No quería darme tiempo de arrepentirme. Las palabras de Matías seguían resonando en mi cabeza. Cuando llegue el momento de la herencia, eso nos va a ayudar mucho. Como si mi muerte fuera simplemente un evento financiero conveniente para él. En el banco pedí hablar con el gerente. Don Joaquín Mendoza, un hombre de mi edad que había manejado mis cuentas durante los últimos 15 años. Nos conocíamos bien, habíamos hablado muchas veces sobre planificación financiera, sobre asegurar el futuro de nuestros hijos. Esteban, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar hoy? Joaquín, necesito cambiar mi testamento. Y necesito información sobre algunas inversiones. Me miró con curiosidad.
pero no hizo preguntas. Era un profesional, sabía cuando los clientes necesitaban hablar y cuando solo necesitaban que hiciera su trabajo. ¿Qué tipo de cambios quieres hacer? Quiero retirar a mi hijo como beneficiario único. Y quiero saber cuánto dinero tengo disponible para hacer algunas cosas que siempre he querido hacer. Joaquín levantó las cejas, pero asintió y comenzó a sacar documentos de mi expediente. Había algo liberador en decir esas palabras en voz alta. Durante 40 años, cada decisión financiera que había tomado había sido pensando en Matías. Cada peso ahorrado, cada inversión, cada sacrificio, todo había sido para él. Tienes una cuenta de ahorros con 250,000 pesos, una cuenta de inversión con 300,000 más, y el dinero de la venta de la casa que tienes en certificados de depósito por 500,000. En total, un poco más de 1,000,000 de pesos. 1,000,000 de pesos. Dinero que había ahorrado trabajando 3 empleos, vendiendo la casa donde había vivido con Carmen, negándome vacaciones, negándome gustos, negándome todo para asegurarme de que Matías tuviera un futuro cómodo cuando yo ya no estuviera. Y si quisiera retirar, digamos, 200,000 pesos para gastos personales. No hay problema. ¿Qué tienes en mente? No le dije que no tenía idea específica. Solo sabía que quería hacer algo para mí, algo que Matías nunca habría aprobado cuando esperaba heredar ese dinero. Algo que me recordara que yo también tenía derecho a ser feliz. Primero lo del testamento. Quiero que el beneficiario sea una fundación de beneficencia, la que ayuda a niños huérfanos en el centro de la ciudad. Joaquín me miró sorprendido, pero anotó mis instrucciones. ¿Y tu hijo? No quieres dejarle nada. Mi hijo tiene trabajo, tiene dinero, tiene una novia rica. Ya no me necesita para nada. Es hora de que alguien que realmente necesite ayuda reciba este dinero. Era cierto. Los niños de esa fundación no tenían padres que trabajaran 3 empleos para darles todo. No tenían a nadie que se sacrificara por ellos. Ellos sí merecían la oportunidad que yo le había dado a Matías, la oportunidad que él ya no valoraba. Joaquín preparó los documentos mientras yo pensaba en qué hacer con los 200,000 pesos que iba a retirar. Podía viajar. Podía comprar cosas que siempre había querido. Podía vivir como una persona normal durante unos meses, sin preocuparme por ahorrar cada peso para un futuro que beneficiaría a alguien que me veía como un estorbo. Una pregunta más, Joaquín, ¿conoces agencias de viajes? Buenas, que organicen trips internacionales. Claro, mi hermana trabaja en una. Se llama Mundo Sin Límites. Organizan viajes para personas de nuestra edad, grupos pequeños, destinos increíbles. ¿Estás pensando en viajar? Por primera vez en semanas, sonreí. Realmente sonreí. Sí, estoy pensando en viajar. Estoy pensando en hacer muchas cosas que nunca he hecho. Salí del banco con una sensación extraña en el pecho. Era una mezcla de miedo y emoción, como si acabara de saltar de un avión sin saber si mi paracaídas iba a abrirse. Durante 40 años, mi vida había tenido un propósito muy claro: ser el mejor padre posible para Matías. Ahora, por primera vez desde que él nació, mi vida era mía. Esa tarde llamé a la agencia de viajes. La hermana de Joaquín, Aurea, tenía una voz alegre y entusiasta que me contagió inmediatamente. ¿Qué tipo de viaje te interesa, señor Duarte? Algo que nunca haya hecho. Algo que me haga sentir vivo otra vez. Tengo el viaje perfecto para usted. Es un tour por Europa del Este, Praga, Budapest, Viena. 2 semanas, grupos pequeños, hoteles excelentes. Sale la próxima semana. La próxima semana. No me daba tiempo de pensarlo demasiado, de arrepentirme, de convencerme de que era una locura gastar tanto dinero en mí mismo. ¿Cuánto cuesta? 120,000 pesos, todo incluido. Vuelos, hoteles, comidas, tours guiados. 120,000 pesos. Casi la mitad de lo que había decidido retirar. El Esteban de hace una semana habría colgado el teléfono inmediatamente. Ese dinero era para emergencias, para el futuro, para Matías. Pero el Esteban de hoy, el que había visto las fotos de la fiesta a la que no fue invitado, ese Esteban tenía otras prioridades. Lo tomo. ¿Qué necesita para hacer la reservación? Después de arreglar todos los detalles del viaje, me senté en la sala de mi casa y miré alrededor. Todo se veía igual, pero yo me sentía completamente diferente. Por primera vez en años, tenía algo que esperar que no tenía nada que ver con Matías. Por primera vez en años, iba a hacer algo solo para mí. Tomé mi teléfono y abrí Facebook.
Publiqué una foto mía sonriendo, una selfie que me tomé ahí mismo en la sala. Nuevos horizontes a los 65, escribí como descripción. No mencioné el viaje, no mencioné los planes. Solo quería que quedara registrado el momento en que decidí empezar a vivir para mí. En una semana estaría en un avión rumbo a Europa. En una semana estaría haciendo algo que Matías nunca habría imaginado que yo haría. Y cuando publicara las fotos desde Praga, cuando mostrara que estaba gastando la herencia que él daba por hecho, entonces sabría que se sentía ser sorprendido por alguien a quien había subestimado. Por primera vez desde la muerte de Carmen, me fui a dormir emocionado por el día siguiente. Porque ya no era solo el papá de Matías que esperaba en casa a que su hijo se dignara a llamarlo. Ahora era Esteban Duarte, un hombre de 65 años que acababa de decidir que merecía ser feliz. Y si eso no le gustaba a Matías, si eso arruinaba sus planes financieros, si eso lo hacía darse cuenta de que había perdido más que una herencia, entonces tal vez aprendería algo sobre el valor de las personas que amas antes de que sea demasiado tarde. El vuelo salió un martes por la mañana. Me desperté a las 4 para estar en el aeropuerto a tiempo, pero no me sentía cansado. Me sentía como un niño en su primer día de vacaciones. Había empacado mi maleta vieja, la misma que usaba Carmen cuando viajábamos a visitar a su hermana en Guadalajara. Era la primera vez que la usaba para algo que era solo mío. En el aeropuerto tomé una foto frente a la puerta de embarque. El letrero decía vuelo 1247, destino, Praga, República Checa. Me veía bien en la foto, relajado, sonriente, con la camisa nueva que me había comprado especialmente para el viaje. Subí la foto a Facebook con un mensaje simple, a los 65, cumpliendo sueños que creí imposibles. Praga, allá vamos. No apagué el teléfono después de publicar la foto. Quería ver qué pasaba. Quería ver si alguien de mi familia se daría cuenta de que estaba haciendo algo completamente inesperado. Durante las primeras 3 horas del vuelo, mi teléfono se mantuvo silencioso. Algunas reacciones en Facebook, comentarios de vecinos y conocidos diciéndome que padre y disfrútalo mucho, pero nada de la familia. Matías probablemente estaba trabajando, Edgar probablemente ni siquiera había visto la publicación. Pero cuando el avión hizo escala en Madrid, encendí el teléfono y vi que tenía 12 llamadas perdidas. Todas de Matías. Y un mensaje de texto que decía, papá llámame urgente. ¿Qué está pasando? No lo llamé. En lugar de eso, publiqué otra foto desde el aeropuerto de Madrid. Escala técnica rumbo al sueño. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Esta vez agregué más detalles. 15 días por Europa del Este, conociendo países que siempre quise visitar. La vida empieza a los 65. Cuando llegué a Praga, tenía 23 llamadas perdidas. No solo de Matías. También de Edgar, de Rosa, incluso de algunos primos que no me hablaban desde hace años. El teléfono no paraba de sonar. Finalmente decidí contestar una de las llamadas de Matías. Era medianoche en México, pero él seguía llamando. Papá, ¿dónde carajo estás? ¿Qué significa esto del viaje a Europa? Su voz sonaba desesperada, casi histérica. Era la primera vez en años que lo escuchaba realmente preocupado por algo relacionado conmigo. Hola, hijo. Estoy en Praga. Es una ciudad hermosa, deberías visitarla algún día. ¿Praga? ¿Praga en Europa? Papá, ¿te volviste loco? ¿De dónde sacaste dinero para un viaje así? Ahí estaba la pregunta que yo esperaba. No ¿cómo estás, papá? ¿O estás bien? Su primera preocupación era el dinero. Saqué dinero de mis ahorros, Matías. Es mi dinero, ¿no? Pero papá, ese dinero es para emergencias. Ese dinero es para cosas importantes. Y mi felicidad no es importante. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. No es eso, papá. Pero un viaje a Europa, eso debe haber costado una fortuna. Y tú siempre has sido tan cuidadoso con el dinero, tan responsable, tan cuidadoso, siempre pensando en el futuro, siempre ahorrando para él. Matías, ¿tú sabías que nunca he salido de México? ¿Sabías que cuando era joven soñaba con conocer Europa, pero nunca pude porque todo mi dinero se iba en darte a ti la mejor vida posible? Papá, yo nunca te pedí que te sacrificaras tanto. No tenías que pedírmelo. Yo quería hacerlo. Pero ahora me doy cuenta de que mientras yo me sacrificaba por ti, tú hacías planes para mi herencia. Mientras yo trabajaba 3 empleos para pagarte la universidad, tú ya estabas contando el dinero que ibas a recibir cuando yo me muriera. Eso no es cierto,
Papá, yo nunca. ¿No? ¿No me dijiste hace unos días que mi herencia los iba a ayudar con los gastos de la boda? ¿No estás planeando casarte en el club campestre más caro de la ciudad con dinero que esperas heredar de mí? Otra pausa. Más larga esta vez. Papá, estás confundiendo las cosas. Claro que pensamos en el futuro, todos lo hacemos. Pero eso no significa que estemos deseando que te mueras. Pero sí significa que ya no me ven como una persona viva que tiene derecho a disfrutar su propio dinero. Me ven como una herencia que camina. Eso es ridículo, papá. ¿Es ridículo? Entonces explícame por qué no fui invitado a tu fiesta de compromiso. Explícame por qué tuve que enterarme por Facebook de que mi hijo se va a casar. Explícame por qué no soy lo suficientemente elegante para estar en tu nueva vida, pero sí soy lo suficientemente útil para financiar tu boda. Esta vez el silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Papá, dijo finalmente, con una voz más suave, yo sé que cometí un error con lo de la fiesta. Regina y yo estuvimos mal. Pero no tenías que hacer esto. No tenías que gastarte una fortuna en un berrinche. Un berrinche. Mi decisión de ser feliz por primera vez en años era un berrinche para él. Matías, este no es un berrinche. Este es el primer día del resto de mi vida. Una vida en la que voy a hacer cosas para mí, no solo para ti. Pero papá, ¿y si te pasa algo estando solo en Europa? ¿Y si te enfermas? ¿Y si tienes un accidente? Ahora sí se preocupaba por mi bienestar. Pero solo después de que había gastado su herencia. Si me pasa algo, será mientras estoy siendo feliz. No es así como todos deberíamos querer morirnos. No digas esas cosas, papá. Mira, termina tu viaje, diviértete, pero cuando regreses tenemos que hablar seriamente. Tenemos que hacer planes más responsables para el futuro. Los únicos planes que me interesan ahora son los míos, Matías. Y en este momento, mi plan es colgar este teléfono e ir a cenar en un restaurante con vista al río Moldava. Papá, espera. Colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hijo. Y se sintió increíble. Esa noche cené en el mejor restaurante del hotel. Pedí vino tinto, algo que nunca había hecho porque siempre me había parecido un gasto innecesario. Pedí el plato más caro del menú. Y mientras comía, mirando las luces de Praga reflejándose en el río, publiqué otra foto en Facebook. Cena en Praga con vista al castillo. A veces la vida te da segundas oportunidades cuando menos las esperas. Solo hay que tener el valor de tomarlas. Mi teléfono siguió sonando toda la noche. Matías, Edgar, Rosa, incluso algunos conocidos que probablemente estaban llamando por pura curiosidad. Pero yo había apagado el sonido. Estaba demasiado ocupado siendo feliz como para preocuparme por explicarle a nadie por qué merecía hacerlo. Al día siguiente, durante el tour por el centro histórico de Praga, recibí un mensaje de Matías que decía, papá, por favor llámame. Regina y yo queremos hablar contigo. Podemos arreglar esto. Podemos arreglar esto. Como si mi felicidad fuera algo que estaba roto y que ellos podían componer. Como si mi decisión de vivir para mí mismo fuera un problema que necesitaba solución. Pero ya no era el Esteban que se dejaba convencer de que sus sentimientos eran exagerados. Ya no era el padre que siempre cedía para mantener la paz. Era un hombre de 65 años parado frente al castillo de Praga, sintiendo por primera vez en décadas que su vida le pertenecía completamente. Y esa sensación no tenía precio. Durante el tour por Budapest, conocí a otros viajeros de mi edad. Había una pareja de argentinos, dos señoras españolas que viajaban juntas, y un hombre mexicano como yo, de Monterrey, que también viajaba solo. Se llamaba Adrián y tenía una historia parecida a la mía. Sus hijos adultos lo habían estado presionando para que vendiera su casa y se fuera a vivir con ellos para estar más seguro. Me querían convertir en el abuelo cuidaniños gratis, me dijo mientras tomábamos cerveza en un café a orillas del Danubio. Querían mi casa, querían que cuidara a sus hijos, pero no querían mi opinión sobre nada. Un día me harté y decidí hacer este viaje antes de que fuera demasiado viejo para disfrutarlo. Era extraño hablar con alguien que entendía exactamente lo que yo estaba sintiendo. Alguien que también había descubierto que ser buen padre no significaba desaparecer como persona. ¿Y cómo reaccionaron tus hijos cuando se enteraron del viaje? Igual que los tuyos, imagino. Pánico total. Me han llamado como locos. Mi hija me mandó un mensaje diciéndome que estoy teniendo una crisis de la mediana edad tardía. Nos reímos juntos.
Era liberador poder reírse de algo que había sido tan doloroso. El quinto día del viaje, mientras estaba en Viena visitando el Palacio de Schönbrunn, recibí una llamada que no esperaba. Era Leandra, mi nieta, la hija de 20 años de mi hijo Edgar. No habíamos hablado mucho en los últimos años, pero siempre había tenido una relación especial con ella. Abuelo, ¿cómo estás? Vi las fotos de tu viaje y se ven increíbles. Su voz sonaba genuinamente alegre, sin el tono de preocupación histérica que había escuchado en las llamadas de Matías. Hola, mi niña. Estoy muy bien. Europa es más hermosa de lo que había imaginado. Abuelo, te voy a ser honesta. Mi papá me pidió que te llamara para convencerte de que regresaras, pero yo no quiero hacer eso. Quiero decirte que me parece increíble lo que estás haciendo. Me sorprendió su honestidad. Leandra siempre había sido directa, pero esto era más de lo que esperaba. ¿En serio? Sí, abuelo. Toda la familia está histérica porque estás gastando dinero en ti mismo, pero a mí me parece perfecto. Toda mi vida te he visto trabajando y sacrificándote por todos nosotros, especialmente por mi tío Matías. Era hora de que hicieras algo para ti. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Por fin alguien de la familia que entendía. Gracias, mi niña. No sabes lo que significa escuchar eso. Abuelo, ¿puedo contarte algo? Algo que tal vez no sepas. Claro, dime. Mi tío Matías ha estado hablando con mis papás sobre la herencia desde hace meses. Desde antes de que se comprometiera con Regina. Él y Regina han estado haciendo planes para cuando tú... Bueno, ya sabes. Tienen todo calculado, la casa que van a comprar, los viajes que van a hacer, incluso los coches que se van a comprar. No me sorprendió, pero escucharlo confirmado por Leandra me dolió de una manera diferente. ¿Y tus papás qué dicen? Mi papá está de acuerdo. Dice que tú ya estás viejo y que es normal que ellos planeen el futuro. Pero a mí me parece horrible, abuelo. Hablan de ti como si ya estuvieras muerto. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Pienso que tienes todo el derecho del mundo de gastarte tu dinero como se te dé la gana. Pienso que si ellos quieren casa y coches, que trabajen para pagarlos como tú trabajaste. Y pienso que es una vergüenza que se hayan tardado tanto en valorarte. Leandra siguió hablando, y con cada palabra que decía, yo me sentía más seguro de las decisiones que había tomado. Abuelo, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cambiaste tu testamento? Sí, mi niña. Lo cambié. Bien. Me alegra. Porque honestamente, después de lo que he visto estos últimos meses, creo que ni mi tío ni mi papá se merecen tu herencia. ¿Y tú? ¿Tú crees que te la mereces? No, abuelo. Yo creo que tú te mereces gastártela en vida, en cosas que te hagan feliz. Como este viaje. Como todo lo que siempre quisiste hacer pero no pudiste porque estabas ocupado siendo el mejor papá y abuelo del mundo. Esa conversación con Leandra cambió algo en mí. Me di cuenta de que no estaba completamente solo, de que había alguien en la familia que realmente me veía como una persona, no como una herencia ambulante. Leandra, cuando regrese de Europa, ¿te gustaría que almorzáramos juntos? Solo tú y yo. Quiero contarte sobre el viaje y quiero conocerte mejor. Creo que no he sido el abuelo que debería haber sido contigo. Me encantaría, abuelo. Y no digas eso. Fuiste un abuelo maravilloso. El problema es que todos estábamos tan acostumbrados a que tú dieras todo sin pedir nada, que nos olvidamos de darte algo a cambio. Después de colgar con Leandra, me senté en un café vienés y escribí un mensaje largo en WhatsApp para Matías. No lo envié inmediatamente. Lo escribí, lo leí, lo borré, lo volví a escribir. Matías, acabo de hablar con Leandra y me confirmó algo que ya sospechaba. Que tú y Regina han estado planeando qué hacer con mi herencia como si yo ya estuviera muerto. Quiero que sepas que cambié mi testamento. Mi dinero va a ir a la Fundación de Niños Huérfanos del Centro. Ellos sí necesitan oportunidades. Tú ya tuviste la tuya. La desperdiciaste cuando decidiste que yo no era lo suficientemente importante para estar en tu fiesta de compromiso, pero sí lo suficientemente útil para financiar tu boda. Disfruta Europa conmigo a través de las fotos, porque es lo más cerca que vas a estar de este dinero. Lo leí una vez más y lo envié. 5 minutos después, mi teléfono empezó a sonar. Era Matías, por supuesto. No contesté. En lugar de eso, tomé una foto del café donde estaba sentado, con mi copa de vino y el mensaje que acababa de enviar visible en la pantalla de mi teléfono. Viena, ciudad de la música y las decisiones importantes, escribí en Facebook.
A veces hay que estar muy lejos de casa para ver las cosas con claridad. Esa noche, en mi habitación del hotel, mientras veía las luces de Viena desde mi ventana, me sentí en paz por primera vez en años. Tenía el apoyo de Leandra, tenía nuevos amigos como Adrián, tenía dinero para hacer las cosas que siempre había querido hacer, y tenía la certeza de que había tomado las decisiones correctas. Mi teléfono siguió sonando toda la noche. Matías, Edgar, Regina, incluso algunos familiares lejanos que probablemente acababan de enterarse de que había una herencia en juego. Pero yo ya no necesitaba explicarle a nadie por qué merecía ser feliz. Solo necesitaba seguir siéndolo. Regresé de Europa completamente transformado. Durante 15 días había sido solo Esteban, no el papá de Matías, no el abuelo que siempre daba dinero, no el hombre que vivía para complacer a otros. Había sido yo mismo, y me gustaba quien era cuando nadie esperaba nada de mí. El aeropuerto de la Ciudad de México me recibió con su caos familiar, pero yo ya no era el mismo hombre que había salido de ahí. Llevaba conmigo cientos de fotos, souvenirs que había comprado sin preocuparme por el precio, y una perspectiva completamente nueva sobre lo que quería hacer con el resto de mi vida. Matías me estaba esperando en la sala de llegadas. Se veía nervioso, tenso, como alguien que ha estado planeando una conversación difícil durante semanas. Regina estaba con él, perfectamente arreglada como siempre, pero con una expresión que no logré descifrar. «Papá», me dijo cuando me vio, intentando sonreír. «¿Cómo estuvo el viaje?» «Increíble», le respondí, abrazándolo brevemente. «Europa es todo lo que había soñado y más. Te ves bien. Descansado. Me siento mejor que nunca». Regina se acercó y me dio un beso en la mejilla. «Señor Duarte, qué gusto verlo de vuelta. Vimos todas sus fotos en Facebook. Se veía muy feliz». Había algo en su tono que me decía que esta conversación iba hacia algún lado específico. «¿Quieren que vayamos a desayunar?», preguntó Matías. «Hay un lugar cerca donde podemos hablar tranquilos». «Tranquilos». «Claro». En el restaurante, después de ordenar, Matías se aclaró la garganta. «Papá, tenemos que hablar sobre algunas cosas. Sobre las decisiones que tomaste antes del viaje». «¿Qué decisiones?» «Ya sabes. Lo del testamento. Lo del dinero. Papá, entendemos que estés molesto por lo de la fiesta, y Regina y yo queremos disculparnos por eso. Fue un error no invitarte, pero cambiar tu testamento, eso es algo muy extremo». «¿Extremo? ¿Te parece extremo que use mi dinero como yo quiera?» Regina se inclinó hacia adelante. «Señor Duarte, nosotros entendemos que usted tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con su dinero, pero también esperamos que entienda que Matías es su único hijo. Cuando uno tiene familia, estas decisiones no se toman solo. Cuando uno tiene familia». Como si yo fuera el que se había olvidado de que tenía familia cuando me excluyeron de la fiesta más importante de la vida de mi hijo. «Regina, ¿tú sabías que Matías ha estado planeando qué hacer con mi herencia desde antes de comprometerse contigo?» Ella se sonrojó ligeramente. «Bueno, es normal que las parejas hablen sobre el futuro financiero. ¿Es normal planear la vida con dinero de alguien que aún está vivo? ¿Es normal excluir a esa persona de tu vida mientras esperas que se muera para heredar su dinero?» Matías golpeó la mesa suavemente. «Papá, eso no es justo. Yo nunca he esperado que te mueras. Pero sí, Regina y yo hemos hablado sobre el futuro. Todos lo hacen. Y sí, sabíamos que eventualmente recibiríamos algo cuando tú ya no estuvieras. Eso no nos convierte en monstruos. No, pero tampoco los convierte en buenos hijos. ¿Sabes qué es lo que más me dolió de todo esto? No fue que no me invitaran a su fiesta. Fue darme cuenta de que para ustedes yo ya no existo como persona. Solo existo como una herencia futura». «Eso no es cierto, papá». «¿No? Entonces explícame por qué el único momento en que me has llamado desesperado en los últimos años fue cuando te enteraste de que estaba gastando mi dinero. Explícame por qué nunca me llamas para preguntarme cómo estoy, pero si me llamaste 23 veces cuando viste las fotos de Europa». Matías se quedó callado. Regina también. «Papá», dijo finalmente, «está bien. Acepto que hemos cometido errores. Acepto que no te hemos tratado como mereces. Pero podemos cambiar. Podemos ser mejor familia. No tienes que castigarnos quitándonos la herencia». «No los estoy castigando, Matías. Estoy premiándome a mí mismo. Por primera vez en mi vida, estoy poniendo mis necesidades antes que las de ustedes. Y se siente increíble».
Regina intentó una sonrisa conciliadora. Señor Duarte, ¿qué tendríamos que hacer para que reconsidere su decisión? Podemos incluirlo más en nuestros planes. Podemos visitarlo más seguido. ¿Pueden fingir que me quieren hasta que me muera para recuperar la herencia? No es fingir, papá. Te queremos. Solo que, bueno, a veces se nos olvida demostrarlo. Se les olvida. Como si amar a tu padre fuera algo que uno puede olvidar, como cerrar la llave del gas o apagar las luces. Miren, les dije, yo los voy a amar siempre porque son mi familia. Pero ya no voy a sacrificar mi felicidad por ustedes. Ya no voy a ahorrar cada peso para un futuro que ustedes van a disfrutar sin mí. A partir de ahora, voy a vivir para mí. ¿Y eso qué significa?, preguntó Matías. Significa que voy a hacer más viajes. Significa que voy a comprar cosas que siempre quise. Significa que voy a tomar clases de pintura, o de baile, o de lo que se me ocurra. Significa que voy a salir con mujeres si quiero, que voy a comer en restaurantes caros cuando se me antoje, que voy a vivir como una persona normal de 65 años que tiene derecho a ser feliz. Los dos se quedaron en silencio, procesando lo que les acababa de decir. Papá, dijo Matías finalmente, ¿y si prometemos cambiar? ¿Y si prometemos ser mejores hijos? ¿Y si te incluimos en todo de ahora en adelante? Matías, si ustedes cambian porque realmente se dan cuenta de que me han tratado mal, me va a dar mucho gusto. Pero si cambian solo para recuperar la herencia, van a estar perdiendo el tiempo. El testamento ya está hecho. Mi dinero va a ir a niños que realmente lo necesitan. Pero papá. No hay peros, hijo. Esta decisión no es negociable. Pueden aceptarla y tratar de construir una relación real conmigo, o pueden seguir viendo esto como un problema que necesita ser resuelto. Pero el dinero ya no está en juego. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Podía ver que Matías y Regina se comunicaban con miradas, probablemente decidiendo qué estrategia usar ahora. Finalmente, Matías suspiró. Está bien, papá. Acepto tu decisión. No me gusta, pero la acepto. ¿Podemos al menos tratar de tener una relación mejor de ahora en adelante? ¿Sin hablar de dinero? Me encantaría, le dije, y era cierto. Pero tiene que ser real, Matías. Tiene que ser porque realmente quieren tenerme en sus vidas, no porque esperan que cambie de opinión sobre el testamento. Entendido. Regina asintió también, aunque pude ver en sus ojos que todavía estaba calculando posibilidades. Salimos del restaurante sin hablar mucho más. En el estacionamiento, antes de despedirnos, Matías me abrazó. Papá, sé que he sido un mal hijo. Espero que me des la oportunidad de ser mejor. Siempre vas a tener esa oportunidad, hijo. Pero ahora va a ser en mis términos, no en los tuyos. Manejé de regreso a mi casa sintiéndome extrañamente en paz. Sabía que tal vez Matías y Regina estaban siendo sinceros, o tal vez solo estaban ajustando su estrategia. Pero ya no me importaba. Ya no estaba esperando que ellos me dieran valor. Yo me lo había dado a mí mismo. Y esa noche, mientras desempacaba mis souvenirs de Europa y miraba las fotos del viaje, supe que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en años, mi futuro me pertenecía completamente. Los meses siguientes fueron los mejores de mi vida desde la muerte de Carmen. Usé parte del dinero que tenía apartado para remodelar mi casa. No para venderla o para impresionar a nadie, sino para hacerla realmente mía. Pinté las paredes de colores que me gustaban, compré muebles cómodos, instalé una televisión grande donde podía ver documentales de viajes y películas que siempre había querido ver. También me inscribí en clases de pintura en el Centro Cultural de la colonia. Siempre había querido aprender, pero nunca había tenido tiempo. Ahora tenía todo el tiempo del mundo. La maestra, una mujer de 50 años llamada Eloísa, me dijo que tenía talento natural para los paisajes. Pinté varios cuadros inspirados en mi viaje a Europa, el castillo de Praga al atardecer, las calles de Budapest con sus farolas doradas, los cafés de Viena con sus ventanas iluminadas. Un día, mientras pintaba en el jardín trasero que había decidido convertir en mi estudio al aire libre, llegó Leandra sin avisar. Hacía semanas que no nos veíamos, desde nuestro almuerzo después de mi regreso de Europa. Abuelo, ¿qué es todo esto?, me preguntó, mirando mis cuadros colgados en una cuerda para que se secaran. Mi nueva vida, le dije, sonriendo. ¿Te gustan? Están increíbles. No sabía que sabías pintar. Yo tampoco lo sabía. Resulta que uno puede descubrir talentos nuevos a los 65 años.
Se quedó un rato conmigo, ayudándome a limpiar los pinceles y hablando de sus estudios universitarios. Leandra estudiaba psicología y me contaba cosas fascinantes sobre el comportamiento humano. Era la primera vez en años que alguien de la familia me hablaba como si mis opiniones importaran. Abuelo, me dijo antes de irse, mi papá y mi tío Matías están muy raros últimamente. Hablan mucho de ti, pero nunca de una manera normal. Siempre están como calculando algo. ¿Y tú qué piensas de eso? Pienso que siguen sin entender. Piensan que esto es temporal, que eventualmente vas a cambiar de opinión sobre el testamento. No entienden que realmente cambiaste. Tenía razón. Matías había empezado a visitarme más seguido, pero siempre con esa actitud de estar cumpliendo una tarea. Llegaba con flores o comida, se quedaba exactamente una hora, preguntaba sobre mi salud y mis actividades, y se iba. Era como si estuviera siguiendo una lista de cómo ser un buen hijo que había encontrado en internet. Regina también había cambiado su estrategia. Ahora me mandaba mensajes por WhatsApp cada pocos días, preguntándome cómo estaba, compartiendo fotos de sus comidas en restaurantes caros, como si quisiera recordarme la vida lujosa que podrían tener con mi herencia. Pero yo ya no estaba jugando ese juego. Había encontrado mi propio ritmo de vida. Los martes y jueves iba a clases de pintura. Los miércoles almorzaba con Aurea, la agente de viajes que se había convertido en una buena amiga. Ella había quedado viuda el año anterior y entendía perfectamente lo que era redescubrir la independencia después de años de vivir para otros. Los fines de semana exploraba lugares de la ciudad que nunca había tenido tiempo de visitar. Museos, parques, mercados de artesanías. A veces iba solo, a veces con Aurea, a veces con otros compañeros de la clase de pintura. Había descubierto que podía ser amigos a los 65 años, algo que nunca había creído posible. También empecé a planear mi siguiente viaje. Esta vez quería conocer Sudamérica, Machu Picchu, las cataratas de Iguazú, Buenos Aires. Aurea me había armado un itinerario de 3 semanas que me tenía emocionado como un niño. Una tarde, mientras investigaba sobre Perú en internet, recibí una llamada inesperada. Era Joaquín, el gerente del banco. Esteban, ¿cómo estás? Te llamo porque tengo una propuesta interesante para ti. Dime, Joaquín. ¿Recuerdas que mencionaste la Fundación de Niños Huérfanos? ¿La que pusiste como beneficiaria en tu testamento? Claro. Bueno, estuve hablando con ellos sobre ti, y están muy interesados en conocerte. No solo por el testamento, sino porque piensan que podrías ayudarlos ahora, en vida. Están buscando voluntarios, gente con experiencia que pueda enseñarles oficios a los muchachos más grandes. Me quedé pensando. Durante 40 años había trabajado en construcción, electricidad, plomería. Sabía hacer cosas con las manos, cosas prácticas que podrían ser útiles para jóvenes que necesitaban herramientas para salir adelante. ¿Qué tipo de ayuda necesitan? Clases de oficios básicos, carpintería, electricidad elemental, plomería. Cosas que les permitan conseguir trabajo cuando salgan de la fundación. Y también necesitan figuras paternas, hombres que les muestren que se puede ser trabajador y honesto sin ser invisible. Esa última frase me llegó directo al corazón. ¿Cuándo puedo ir a conocerlos? 2 días después estaba en la fundación, una casa grande en el centro de la ciudad que habían adaptado para recibir a 30 niños de entre 8 y 17 años. El director, un hombre joven llamado Tiago, me enseñó las instalaciones y me presentó a algunos de los muchachos. Señor Duarte, me dijo mientras recorríamos el taller que tenían en el sótano, estos niños necesitan exactamente lo que usted puede darles. Conocimiento práctico, pero también ejemplo de que se puede salir adelante con trabajo honesto. Conocí a varios de los muchachos ese día. Había uno de 16 años, Antonio, que me recordó mucho a Matías cuando era joven. Inteligente, con ganas de aprender, pero también con esa desesperación de quien no tiene a nadie que crea en él. ¿Usted realmente sabe de electricidad?, me preguntó cuando le expliqué cómo funcionaba un circuito básico. Trabajé 40 años instalando sistemas eléctricos. Puedo enseñarte todo lo que necesites saber. Sus ojos se iluminaron de una manera que no había visto en los ojos de Matías desde hacía años. Esa noche, manejando de regreso a casa, me di cuenta de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Un propósito que no tenía nada que ver con ser el padre perfecto o el abuelo complaciente. Un propósito que era completamente mío. Llamé a Aurea y le conté sobre la fundación. Esteban, eso suena perfecto para ti.
Vas a poder usar toda tu experiencia para ayudar a muchachos que realmente la necesitan. Y lo mejor es que ellos no me van a ver como una herencia ambulante. Me van a ver como alguien que puede enseñarles cosas útiles. Exacto. Y tú vas a poder ser el tipo de figura paterna que siempre fuiste, pero esta vez para jóvenes que van a valorar cada minuto que pases con ellos. Esa noche me fui a dormir más emocionado de lo que había estado en meses. No solo por el viaje a Sudamérica que tenía planeado, no solo por mis clases de pintura y mis nuevas amistades, sino por la posibilidad de ser útil de una manera que me diera satisfacción real, no solo la satisfacción de cumplir con obligaciones familiares. Por primera vez desde la muerte de Carmen, sentía que mi vida tenía direcciones múltiples. Ya no era solo el papá de Matías esperando en casa a que su hijo se dignara a visitarlo. Era Esteban Duarte, artista aficionado, viajero, maestro voluntario, hombre libre de 65 años que había descubierto que la vida podía empezar de nuevo a cualquier edad. Y lo mejor de todo era que ninguna de estas nuevas facetas de mi vida dependía de la aprobación de nadie más. Por primera vez en décadas, mi felicidad era completamente mía. Han pasado 6 meses desde que regresé de Europa, y mi vida es completamente diferente. Estoy escribiendo esto desde mi estudio jardín, rodeado de mis pinturas y con el sonido de los niños del vecindario jugando en la calle. Es domingo por la tarde, y antes solía ser el momento más triste de mi semana, cuando esperaba que Matías me llamara o me visitara. Ahora es mi momento favorito, cuando reflexiono sobre todo lo que he logrado y planeo lo que viene. La semana pasada regresé de mi viaje a Sudamérica. 3 semanas increíbles conociendo Perú, Bolivia y Argentina. En Machu Picchu tomé una foto que resume perfectamente lo que he aprendido en estos meses. Estoy parado en la cima de la montaña, con los brazos abiertos hacia el sol, sonriendo genuinamente por primera vez en años. Esa foto la tengo enmarcada en mi sala, no para presumir ante las visitas, sino para recordarme a mí mismo que merezco estar en las cimas de mis propios sueños. Durante el viaje conocí a otros viajeros de mi edad, gente que como yo había decidido que nunca es tarde para vivir plenamente. Había una mujer argentina de 70 años que viajaba sola por toda Latinoamérica después de haberse divorciado. Un hombre chileno de 68 que había vendido su empresa para recorrer el mundo. Todos teníamos algo en común, habíamos dejado de vivir para otros y habíamos empezado a vivir para nosotros. Mi trabajo con la fundación se ha convertido en la parte más satisfactoria de mi nueva vida. 3 días a la semana voy a enseñarles oficios básicos a los muchachos, pero he descubierto que ellos me enseñan más a mí de lo que yo les enseño a ellos. Me enseñan que el respeto se gana con acciones, no con sacrificios. Me enseñan que ser útil no significa ser invisible. Me enseñan que uno puede ser una figura paterna sin desaparecer como persona. Antonio, el muchacho de 16 años que me recordó a Matías, ya domina la instalación eléctrica básica. La semana pasada consiguió su primer trabajo de medio tiempo en un taller de reparaciones. Cuando me lo contó, sus ojos brillaban con un orgullo que yo había olvidado que existía. Es el orgullo de quien logra algo por sí mismo, no el orgullo de quien recibe todo sin esfuerzo. Señor Duarte, me dijo ese día, usted cambió mi vida. Ahora sé que puedo salir adelante sin depender de nadie. Esas palabras me llenaron más que todos los gracias, papá, que Matías me había dicho en 35 años. Porque venían de alguien que realmente valoraba lo que yo podía darle, no de alguien que lo veía como una obligación natural. Matías sigue visitándome, pero nuestra relación ha cambiado por completo. Ya no viene con esa actitud de estar cumpliendo un deber. Ahora viene porque genuinamente quiere pasar tiempo conmigo, o al menos eso parece. Hablamos de mis viajes, de mis pinturas, de mi trabajo en la fundación. Él me cuenta sobre su trabajo, sobre sus planes de boda que han tenido que reducir considerablemente ahora que no cuentan con mi herencia. Regina también ha cambiado. Ya no me manda mensajes calculados ni me habla con esa sonrisa forzada. Creo que finalmente entendió que la herencia realmente no va a llegar a sus manos, y ha dejado de hacer el teatro de la nuera perfecta. Curiosamente, ahora que no está fingiendo, me cae mejor. La semana pasada, durante una de las visitas de Matías, me dijo algo que no esperaba. Papá, he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Y creo que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. ¿Qué crees que entiendes? Que nosotros te tratábamos como si ya estuvieras muerto. Como si solo fueras una herencia que caminaba. Y eso debe haber sido horrible. Era la primera vez que mostraba verdadera comprensión de lo que había sentido. Sí, hijo. Eso fue exactamente lo que sentí. Lo siento, papá. De verdad lo siento.
No me di cuenta de que te estaba perdiendo como persona mientras esperaba heredar tus cosas. No sé si esta nueva actitud de Matías es completamente genuina o si todavía espera que cambie de opinión sobre el testamento. Pero ya no me importa. He aprendido que no puedo controlar las motivaciones de otros, solo puedo controlar mis propias decisiones. Y mis decisiones ahora se basan en lo que es bueno para mí, no en lo que otros esperan de mí. Leandra sigue siendo mi confidente y mi apoyo incondicional. Ella fue la única que entendió desde el principio que lo que yo había hecho no era un berrinche, sino una liberación. Ahora almorzamos juntos cada 15 días, y esas comidas se han convertido en lo más parecido a una relación familiar real que he tenido en años. Abuelo, me dijo en nuestro último almuerzo, me da mucho gusto verte tan feliz. Toda mi vida te vi sacrificándote por otros, y ahora finalmente te veo viviendo para ti. ¿Y no te molesta que hayas perdido la herencia por mi culpa? ¿Por tu culpa? Abuelo, yo perdí la herencia por culpa de mi familia, que te trató mal. Tú solo tomaste la decisión correcta. Además, ver cómo estás floreciendo vale más que cualquier dinero. Estas palabras de Leandra me confirmaron que había tomado la decisión correcta. No solo sobre el dinero, sino sobre toda mi nueva forma de vivir. La próxima semana empiezo clases de baile. Aurea me convenció de inscribirnos juntos en un curso de tango. Nunca es tarde para aprender a bailar, me dijo, y tiene razón. A los 65 años, todavía puedo aprender cosas nuevas, todavía puedo sorprenderme a mí mismo, todavía puedo descubrir aspectos de mi personalidad que habían estado dormidos durante décadas. También estoy planeando mi próximo viaje. Esta vez quiero conocer Asia, Japón, Tailandia, Vietnam. Lugares que siempre me parecieron imposiblemente lejanos, pero que ahora están al alcance de mis nuevas posibilidades. Mientras escribo estas líneas, veo por la ventana a una pareja de ancianos caminando de la mano por la calle. Se ven felices, completos, como si hubieran encontrado el secreto de envejecer con dignidad. Durante mucho tiempo pensé que nunca volvería a ser feliz después de la muerte de Carmen, que mi única función en la vida era ser el padre abnegado que siempre daba todo sin pedir nada. Pero he aprendido que la felicidad no es algo que se gana siendo perfecto para otros. La felicidad es algo que se conquista siendo honesto consigo mismo. Es tener el valor de decir yo también merezco ser feliz y actuar en consecuencia. He aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que uno puede ser generoso sin ser invisible. Que ser buen padre no significa desaparecer como persona. Que el amor real se demuestra con respeto, no con sacrificios que nadie pidió ni valora. Sobre todo, he aprendido que la vida es demasiado corta para vivirla esperando que otros te den el valor que mereces. Ese valor hay que dárselo uno mismo, cada día, con cada decisión que tomamos sobre cómo queremos pasar nuestro tiempo en este mundo. Mañana voy a la fundación a enseñarles a los muchachos cómo instalar un interruptor de 3 vías. Es una técnica complicada, pero sé que Antonio y sus compañeros van a aprenderla rápidamente porque realmente quieren aprender. Después voy a mi clase de pintura, donde estoy trabajando en un cuadro del atardecer en Machu Picchu. Por la noche cenar con Aurea y planearemos nuestro próximo fin de semana en Cuernavaca. Es una vida sencilla, pero es completamente mía. Y eso la hace perfecta. Esta noche, cuando el sol se ponga sobre mi jardín lleno de pinturas y plantas que yo mismo sembré, voy a brindar por algo que nunca pensé que podría decir a los 65 años. Por fin sé quién soy cuando nadie me está pidiendo que sea alguien más. Y resulta que me gusta mucho esa persona.